buenas noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 30 de abril. Estamos en vivo a las 7 de la noche con 4 minutos. Le agradecemos que nos acompañe y que se informe con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Iniciamos con una excelente noticia que nos tiene que llenar de orgullo por la ciencia costarricense. Por primera vez en la historia, científicos ticos lograron secuenciar un virus humano en el país. La investigación estuvo a cargo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, el INCIENSA. La radiografía del coronavirus tico se logró mediante el análisis de muestras a 6 pacientes contagiados con el virus. El análisis determinó que este virus es similar al que circula en Estados Unidos y no guarda similitud con el de China, donde surgió. Con esta evidencia científica se podrá conocer la dinámica y la diversidad viral en el país. Además, las rutas de transmisión y el hallazgo aporta información vital para seleccionar luego adecuadamente las futuras vacunas que se fabriquen. Un gran aporte de los científicos de la INCIENSA. Felicidades. Un grupo de 11 diputados frenó el segundo debate que podría convertir en ley el proyecto que busca limitar el cobro de tasas de usura en los créditos. Estos 11 diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta y por eso el proceso se detiene al menos por un mes. La ley para regular el cobro de tasas de usura en Costa Rica se aprobó en primer debate el lunes 27 de abril, pero ahora queda en suspenso hasta que la Sala Constitucional emita su criterio. Los diputados también mantienen un pulso de controversia con la Contraloría y con el Banco Central sobre la liberación parcial a las municipalidades de cumplir la regla fiscal. Hoy el Congreso aprobó en primer debate un proyecto que eleva de un 40 a un 50% el porcentaje de ingresos ordinarios que pueden destinar las municipalidades a gastos administrativos. Vamos a ver ahora los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. Por primera vez en la historia de Costa Rica, el INCIENSA logró secuenciar de forma completa el genoma de un virus. En este caso lo logró con el coronavirus denominado SARS-CoV-2. Esto permitió a los científicos conocer la información genética del virus, lo cual es un logro para la salud pública del país. Los centros de acondicionamiento físico costarricense afiliados a la Cámara de Comercio no abrirán sus puertas este 1 de mayo como se los permite el Ministerio de Salud. Aseguran que esperarán al 11 de mayo para capacitar a su personal y contar con mejores condiciones ante el COVID-19. El Partido de Liberación Nacional se reunió este jueves en el Balcón Verde para consensuar su apoyo en la votación del directorio legislativo de este viernes 1 de mayo. Los 3 ticos que llegaron a Punta Arenas este jueves provenientes de un crucero ya fueron aislados y atendidos por personal de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y la suma de personas recuperadas de COVID-19 subió a 375 este jueves. Nuestra compañera Eisel Chacón Cordero nos da detalles de las cifras sobre el COVID hoy. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto estar con usted y con todos los amigos televidentes. A esta hora vamos a hacer un repaso de las cifras que dio a conocer hoy el Ministerio de Salud. Faltan 6 días para que se cumplan los 2 meses desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. La tendencia de casos diarios se mantiene en menos de 10 y este jueves Bagaces, el cantón guanacasteco, se unió a la lista de cantones con nuevos casos positivos. Este era uno de los cantones
cantones que se mantenía en 0. Hasta ayer eran 0 las personas contagiadas del COVID en Bagaces y hoy son 3 las que se registran según datos del Ministerio de Salud. Vamos de inmediato a las gráficas para hacer un repaso de los datos dados a conocer hoy. Casos acumulados 719, 6 nuevos para hoy. El total de casos activos son 375, es decir, las personas que aún tienen síntomas con el COVID-19. Se reportan 15 personas recuperadas más que ayer para un total de 338. El total de descartados, 8.688. El total de muestras realizadas por el INCIENSA, 13.240. En la siguiente gráfica vamos a hacer un repaso por los internados que presentó una leve modificación, pues para hoy se reporta un paciente más en la unidad de cuidados intensivos y uno menos en salón, pero se mantiene el total de los 16 internados que se registraban ayer. Las edades de los pacientes en cuidados intensivos van desde los 57 y hasta los 75 años de edad. Hoy queremos reproducir una información que la BBC en español destaca a Costa Rica como el país con menor letalidad por el COVID-19 en América Latina. En la siguiente gráfica observamos el mapa que realizaron basado en la Universidad Johns Hopkins. Vemos en el primer lugar a Guatemala con un 3% de letalidad, seguido por Panamá con un 2.85%, El Salvador en tercer lugar con 2.68%, Perú en cuarto lugar, 2.64%, Ecuador, 2.53%, Uruguay, 2.47%, Chile, 1.41% y en último lugar, Costa Rica con menos de un 1%, 0.86%. Así lo destaca la BBC. La cantidad de letalidad en América Latina. En la publicación destacan que el avance de la enfermedad ha decrecido notablemente y cada día se detectan menos de 20 casos nuevos, salvo por 2 jornadas. Incluso destacan también que en los últimos días han sido menos de 10 la cantidad de nuevos casos. Ellos indican que tener solo 16 pacientes hospitalizados ha dejado disponible casi todo el centenar de camas para tratar exclusivamente a los pacientes con COVID-19. Todo esto basado en las cifras del Ministerio de Salud de nuestro país. En el mapa que observamos a continuación se reflejan los datos mundiales. El total de casos en el mundo son 3.200.322 personas. La cantidad de fallecidos, 230.043 personas y la cantidad de recuperados, 955.586 personas recuperadas en todo el mundo. Estas son las cifras que se destacan para hoy, jueves 30 de abril, según el Ministerio de Salud. Vamos a ampliar en esta sección también una excelente noticia que, como ya don Ernesto lo decía al inicio de esta edición, un avance científico muy importante para nuestro país que ha hecho el INCIENSA y es un descubrimiento en que 2 genomas del COVID-19 en el país son parecidos a los que existen en Estados Unidos. Esto se dio a conocer gracias a un estudio del INCIENSA con el que científicos costarricenses mapearon por primera vez un virus en el país. ¿Por qué es importante esto? Porque le permiten conocer información genética de este virus en Costa Rica. Anteriormente, los científicos del INCIENSA habían logrado determinar estas secuencias en bacterias, pero no nunca en virus. Veamos la nota que preparó nuestra compañera Andrea Salazar. Costa Rica ha hecho historia. Por primera vez en el país se culminó la secuenciación del genoma de un virus, en este caso el SARS-CoV-2, virus que provoca la enfermedad del COVID-19. Esto gracias al trabajo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, que ya había logrado secuenciar el genoma de varias bacterias que causan enfermedades de interés para la salud pública, pero es la primera vez que logra obtener el genoma de un virus. El procedimiento se realizó a partir de 6 muestras de pacientes diagnosticados como positivos por COVID-19 en el mes de marzo. El SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID-19, tiene 30.000 vagoncitos, 30.000 nucleótidos que están acomodados en una forma y que entonces eso nos permite justamente saber si hay algunas pequeñas variaciones, esa variación en dónde se ha identificado, en qué otros países o en caso interno, si ya está el cambio, digamos, de esos vagoncitos que se van acomodando diferente, en dónde es que se identificó previamente esa configuración del virus.
2 de los genomas obtenidos por el INCIENSA se acercan a los obtenidos en muestras realizadas en los Estados Unidos. Los otros 4 genomas se ubican dentro del conglomerado constituido por cepas de virus encontradas en diferentes partes del mundo. La secuencia del material genético que obtuvimos de esas muestras se parece a la secuencia genética que han detectado los laboratorios en Estados Unidos o de pacientes que han estado en Estados Unidos. Entonces eso es un indicativo de que esas muestras pueden estar relacionadas y que podría eventualmente una fuente de introducción al país ser virus que vengan de esa región. Dentro de los beneficios que esto trae para el país se encuentran conocer la dinámica y la diversidad de la población viral, además de las rutas de transmisión en el país. Brindar información relevante para el Ministerio de Salud y los organismos internacionales como la OPS o la OMS. Contribuir a proveer información que permita seleccionar adecuadamente futuras vacunas. Realizar la vigilancia genómica viral en Costa Rica sin depender del envío de muestras a otros países e identificar las futuras mutaciones del virus. Bueno, definitivamente una vez más Costa Rica dejando en alto su nombre a nivel científico y de investigación con logros como estos, y vemos cómo medios internacionales como la BBC destacan todo el avance que Costa Rica ha tenido en el campo de la salud y de la ciencia, don Ernesto. Así es, 2 noticias muy alentadoras. Mantenemos la epidemia en un crecimiento moderado, controlado, las unidades de cuidados intensivas con bastante campo para atender eventuales pacientes, y avanzamos en entender al enemigo, entender al virus. Así que dos situaciones que dentro del contexto angustiante que representa estar en medio de una pandemia son positivas, alentadoras. Gracias a nuestra compañera Eisel Chacón Cordero por este completo informe. Con mucho gusto, buenas noches. A partir de mañana, 1 de mayo, algunos establecimientos podrán reactivar sus actividades. Sin embargo, en algunos casos hay dudas con respecto a medidas dadas por el Ministerio de Salud. El periodista Andrés Ortiz nos amplía. Gracias, buenas noches, don Ernesto, para usted y para todos los televidentes. Así es, tal y como usted lo dice, a partir del día de mañana, 1 de mayo, es cuando se habilitan nuevos locales comerciales. Este anuncio se dio a conocer esta semana, entre ellos los gimnasios, barberías, también algunos talleres o lugares de ventas de partes de vehículos, entre otros. Veamos la siguiente nota que preparó nuestra compañera Andrea Salazar, donde nos resume ese grupo de locales comerciales que pueden funcionar a partir del día de mañana. A partir de este 1 de mayo, algunas actividades volverán a reabrirse de manera controlada y parcial, según lo informado por las autoridades de gobierno. El pasado 27 de abril, entre semana, podrán prestar servicio de 5 de la mañana a 7 de la noche establecimientos como teatros y cines, pero siempre guardando la distancia social. El Teatro Nacional y el Mélico Salazar continuarán cerrados. Los gimnasios podrán funcionar con una capacidad del 25% y con programación de citas, en un horario diferenciado también para personas con factores de riesgo. Centros de entrenamientos, piscinas o prácticas para deportes sin contacto tendrán una capacidad también del 25%, incluidos polideportivos que podrán abrir con las mismas condiciones. Ante esto, muchos gimnasios han decidido no abrir, pero otros sí reactivarán sus funciones, aunque con algunas dudas que tienen que ver con la forma de medir el aforo. Hay muchos detalles que no están totalmente claros por parte del Ministerio de Salud, pero sabemos que durante los próximos días tendremos más información. En términos generales, las medidas son claras y de acatamiento obligatorio. Nosotros hemos cumplido con todas de ellas y es más, hemos agregado medidas adicionales porque lo más importante para nosotros es la protección de nuestros clientes y de nuestros colaboradores. Fines de semana funcionarán los siguientes establecimientos: de 5 de la mañana a 7 de la noche, salones de belleza y barberías con una capacidad de 50% y únicamente con cita previa. Las medidas del gobierno para la apertura de locales
muy bien, positivamente, ya que tenemos que trabajar y llevar el sustento al hogar, ya porque el 80% son jefas de hogar y ahorita están sin dinero. O sea, necesitamos de verdad trabajar. Ventas de repuestos con una capacidad también del 50%, estacionamientos o parqueos. Es importante señalar que las personas podrán acudir a estos espacios comerciales en sus vehículos solo cuando la restricción sanitaria así se los permita, de modo que ahora se podrá salir no solo a farmacias y supermercados, sino también a los establecimientos antes mencionados. Bien, así es. A partir del día de mañana es cuando algunos de estos locales comerciales ya van a poder operar, dado el anuncio y la autorización del Ministerio de Salud. Hemos destacado en esta entrevista el tema de los gimnasios. Esto porque hay un grupo de gimnasios que sí han tomado la decisión de abrir a partir del 1 de mayo, algunos el día de mañana incluso, otros lo harán hasta el lunes, porque entre las restricciones está que los gimnasios no pueden operar los fines de semana, entonces lo van a hacer hasta el lunes. Sin embargo, esta mañana circuló un comunicado de prensa de la Cámara que agrupa una cantidad importante de gimnasios en el país, donde señalan que ellos se van a esperar hasta el 11 de mayo para abrir sus locales comerciales. Para eso nos encontramos en este momento con Crista Serrano, propietaria de la cadena de gimnasios 360. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Crista, tal vez si nos empezamos con el tema de la decisión que se ha tomado en el caso de ustedes como propietarios del gimnasio 360 y también de un grupo importante de gimnasios que han tomado la decisión de abrir sus puertas a partir del 11 de mayo. Así es, nosotros como Gimnasios 360 Fitness formamos parte de un núcleo de gimnasios adherido a la Cámara de Comercio que se llama CAFCO. CAFCO es Centros de Acondicionamiento Físico Costarricenses. Es un grupo que viene trabajando desde hace más de 2 años por hacer entender a la población y especialmente a nuestras autoridades que los centros de acondicionamiento físico somos centros de salud preventiva, que hacemos un gran aporte a la salud de todos los costarricenses. Combatimos muchísimas enfermedades que se pueden prevenir con ejercicio y que en este momento también somos una opción muy importante para tratar de llevar a las personas que están manejando un grado de estrés muy significativo, un poquito de tranquilidad, de tratar de hacerles llevar esta pandemia de una mejor forma, siempre comprometidos con la salud de todos los costarricenses. Crista, ¿por qué se toma esa decisión? Que es entendible que el tema es tratar de generar las medidas sanitarias lo mejor posible para tanto sus trabajadores como también los mismos usuarios. Pero ¿cuáles son esas medidas importantes en las que ustedes han analizado que es importante abrir hasta el próximo 11 de mayo? Primero que nada, porque deseamos conocer a cabalidad los protocolos de higiene y seguridad. Lo principal para nosotros es garantizar la seguridad de nuestros usuarios y nuestros colaboradores. Para eso tenemos que mantener una comunicación más fluida entre las autoridades, entre ellas el Ministerio de Salud, y cómo van a medir los lineamientos que están estableciendo. Por ejemplo, hoy salió a la luz pública el lineamiento que se establece para los gimnasios, que vamos a estar funcionando con un 25% de aforo, pero no es claro. Hay muchísimas dudas en cómo se va a aplicar ese 25 de aforo. Entonces, nosotros no queremos arriesgarnos a poner la seguridad de nuestros colaboradores ni de nuestros clientes, y por eso hemos decidido esperar a que hayan condiciones más favorables para que los centros de acondicionamiento físico podamos operar. Entre ellas también están las medidas de restricciones vehiculares, que definitivamente para nadie es un secreto que los gimnasios operamos en una mayor capacidad o la mayor afluencia se tiene en horario nocturno, y este horario está siendo totalmente restringido. Hay que entender que si a las 7 hay que estar en la casa, el gimnasio tiene que cerrar a las 6:30. Los fines de semana tampoco estamos operando y lamentablemente sí hay mucha confusión en cómo se va a aplicar el aforo. Si bien se habla de que debe ser en función a la capacidad máxima establecida en el permiso de funcionamiento,
acondicionamiento, ya sabemos que muchísimos centros de acondicionamiento físico no tienen ese dato bien claro, o sea, no sale en los permisos. Entonces hay muchísima inquietud de cómo se va a aplicar. Si no tengo ni el dato de cuál es mi capacidad máxima, ¿cómo me van a medir el 25% de aforo? Muy bien, Crista, muchísimas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Crista Serrano es propietaria del grupo o la cadena de gimnasios 360. Ellos tienen uno en Heredia, en Cartago y Entre Ríos, y son parte de estos gimnasios que han tomado la decisión de abrir hasta el próximo 11 de mayo, teniendo en cuenta también estas dudas que todavía para ellos existen, el tema del aforo y también el tema de los horarios, esto por la restricción vehicular. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Entre Ríos. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de todo este desarrollo que se dé en torno a los locales comerciales y las restricciones que van a tener para poder habilitar sus negocios. Don Ernesto. Muchísimas gracias, Andrés Ortiz, nuestro compañero Andrés Ortiz. Sí, Andrés, totalmente de acuerdo. Hay todavía dudas de cómo proceder, la restricción, la limpieza, muchas cosas que aclarar. Una medida prudente la de este grupo de gimnasios de esperar a que las cosas se especifiquen con mayor claridad. Vamos ahora a las 7 de la noche con 24 minutos a hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más información. El Partido Liberación Nacional se reunió este jueves en el Balcón Verde para consensuar su apoyo en la votación del directorio legislativo de este viernes 1 de mayo. El día que enseñaste tu receta favorita, el día que terminaste ese libro, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Seguimos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a ver la cotización del dólar para todas aquellas personas que tienen que hacer operaciones en la moneda estadounidense. El precio de referencia para la compra es de 564 colones con 42 céntimos y el precio de referencia del dólar para la venta es de 571 colones con 46 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y una noticia de última hora, Eduardo Cruikshank contará con los votos de Liberación Nacional para asumir la presidencia del Congreso. Nuestra compañera Melanie Corrales se encuentra en el Auditorio Nacional y nos tiene los detalles. Adelante, Melanie. Hola, muy buenas noches, don Ernesto. Así es, hace escasos 30 minutos salieron los diputados de la fracción de Liberación Nacional para comunicar esta noticia que usted ya bien mencionaba, y es que la fracción
de forma unánime decidió darle los votos a Eduardo Cruikshank de Restauración Nacional para ocupar la presidencia del Congreso a partir de este viernes 1 de mayo. Veamos precisamente las declaraciones de Luis Fernando Chacón, quien asumirá la jefatura de fracción de Liberación Nacional a partir de mañana. Hemos definido por unanimidad, absolutamente por unanimidad, integrar el directorio con el Partido Restauración Nacional y aspirar a ocupar la vicepresidencia del directorio legislativo en la figura del diputado don Jorge Fonseca Fonseca y de la primera secretaría del directorio con la diputada Ana Lucía Delgado. Nos sentimos absolutamente representados en ambos diputados y estamos absolutamente seguros de que podemos construir esa agenda que el país está reclamando el día de hoy, y a partir de ahora terminaremos de afinar lo que queda de aquí a mañana para llegar al plenario legislativo con una posición absolutamente clara, con una agenda encaminada hacia los temas principales que requiere este país y por supuesto en búsqueda de un directorio que, a pesar de ser multipartidario, estamos bajo el marco de una oposición absolutamente responsable de cara al país. Por encima de cualquier bandería política está primero Costa Rica, y eso es lo que nos ha motivado a esta decisión. Comentarles que, según los diputados de Liberación Nacional, la fracción aspira a continuar presidiendo las comisiones en las que están hasta el momento, es decir, Comisión de Hacendarios, Comisión de Asuntos Económicos, Comisión también de Ingreso, Gasto Público y la Comisión de Nombramientos. De ahora en adelante, según Luis Fernando Chacón, se van a dedicar a velar porque se le dé continuidad con los diputados de la fracción de Liberación Nacional en estas comisiones. Siempre en temas legislativos, mañana 1 de mayo será un día atípico acá en la elección del directorio en la Asamblea Legislativa, empezando porque es la primera vez que no se hace en el edificio de la Asamblea Legislativa en Cuesta de Moras. Veamos. La sesión solemne del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa tendrá un protocolo muy distinto al acostumbrado. El constante lavado de manos, el distanciamiento de los asistentes y otros aspectos será la tónica debido a la pandemia de salud mundial. Así lo aclara Carla Granados, jefa de protocolo de la Asamblea Legislativa. Se han habilitado parqueos especiales para las y los señores diputados. No se va a permitir, se va a regular el ingreso de vehículos y de personas al auditorio, ¿verdad? En cuanto a facilidades que le hemos dado a la prensa, es que se va a habilitar un parqueo al frente del auditorio para las televisoras, y acá dentro del auditorio se habilitó una sala de prensa para los periodistas o medios de comunicación que se acreditaron de acuerdo a la capacidad que tenemos, donde pueden ingresar únicamente un periodista por medio, y ahí se habilitó con cajas de distribución de audio y video. Además de eso se habilitó el patio central del auditorio para la realización de conferencias de prensa, la habitual conferencia de prensa que se da al final de la elección del directorio, y dependiendo de la dinámica como la vamos llevando, pues si se requiere la realización de una, pues ahí mismo se van a realizar. Las calles además estarán vacías. Los sindicatos no harán su tradicional marcha del Día del Trabajador, pero tendrán a la tecnología como protagonista. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, utilizará su plataforma de Facebook para la celebración, de acuerdo con Saray Esquivel, presidenta de la organización sindical. Lo que optamos fue por organizar por medio del Facebook unas entrevistas. Hemos estado haciéndolo y dejamos para el 1 de mayo 2 entrevistas con unos abogados que nos van a ayudar con los temas de la situación laboral en este momento de los trabajadores, ¿verdad? Tanto trabajadores públicos como privados. Entonces, de esa manera, pues celebramos el día, y también vamos a tener ya un espacio artístico, ¿verdad? Musical, en las 7 de la noche, todo por el Facebook, pues para apoyar un poco también al artista y con temas que tienen que ver también con el Día del Trabajador. Un 1 de mayo que será atípico en la historia nacional.
pero que sigue siendo de gran trascendencia y donde elementos como las mascarillas podrían ser combinadas con la elegancia y la formalidad. La conformación del directorio legislativo se establecerá mañana viernes 1 de mayo y nosotros estaremos brindándole todos los detalles a través de una transmisión especial desde las 10 de la mañana y por supuesto que en nuestras ediciones regulares de Costa Rica Noticias. Don Ernesto, ese es el informe que tengo acá desde el Auditorio Nacional. Vuelvo con usted al estudio de Costa Rica Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Melanie. Así es, mañana vamos a tener un día agitado, así que descanse hoy porque mañana va a ser un día fuerte de trabajo. Con la aprobación de la nueva ley de salud, las personas detectadas con el COVID-19 recibirán la notificación por correo electrónico y otros medios digitales. El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que esta herramienta agilizará las órdenes sanitarias y no expondrá a los funcionarios de salud. Los legisladores aprobaron una reforma al artículo 160 de la Ley 5395 con el fin de notificar y girar órdenes sanitarias a las personas contagiadas con el COVID-19 mediante vías digitales. El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que ahora el sistema será más rápido y efectivo. Esto es una modificación de la Ley General de Salud y viene justamente a darnos un enorme respiro en todo lo que es el accionar para la notificación de las personas sospechosas o positivas por COVID y también eventualmente de sus contactos. Con la anterior legislación, a las personas sospechosas o contagiadas con el virus y quienes estaban en contacto con el paciente se les informaba personalmente. Precisamente sobre este mismo tema, la diputada del Partido Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, dijo que la aprobación de esta reforma es una necesidad generada por la pandemia del COVID-19. Esto va a facilitar bastante porque entonces ahora el Ministerio de Salud podrá hacer vía digital las notificaciones a las personas que estén contagiadas con el virus. Creemos que esto es una forma para agilizar y sobre todo creemos que todas estas herramientas que se están implementando deberían de permanecer para agilizar trámites para las personas y así agilizar todo lo que sea las notificaciones con respecto a temas de salud a nivel del Ministerio de Salud y los costarricenses. La nueva Ley General de Salud muestra en los artículos 160 y 163 que en caso de sospecha o confirmación de una enfermedad transmisible como el COVID-19, el médico tratante debe ordenar la aplicación de medidas para evitar la propagación de la enfermedad, según los protocolos y lineamientos que disponga el Ministerio de Salud. En enero pasado, las autoridades de salud activaron los protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria internacional por el brote del nuevo coronavirus en China. El primer caso del COVID-19 en el país fue detectado el 6 de marzo de 2020 y desde esta fecha han aumentado diariamente, siendo que al 30 de abril se presentaron 719 casos positivos. La Contraloría General de la República dará seguimiento a los recursos que se destinaron para compras de la caja y el bono proteger en medio de la emergencia. El Plan Operativo Anual de la Contraloría General de la República tuvo un giro debido a la atención de la emergencia. Es por eso que se dará un seguimiento especial a todas las transferencias presupuestarias y compras que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social, así como al bono proteger. Esto lo dio a conocer Marta Acosta, quien fue juramentada para continuar 8 años más al frente de la Contraloría General de la República. Bueno, la Contraloría precisamente está haciendo un giro en su plan operativo anual debido a toda esta crisis, a la cantidad de recursos, no solo a la caja, sino también, por ejemplo, el bono proteger y algunas otras, transferencias presupuestarias que se han hecho para poder fiscalizar. Pero aquí hay que recordar que la administración también tiene una responsabilidad importante de controlar y de hacer un buen uso de los fondos públicos. La reelección de Marta Acosta al frente de la Contraloría General de la República fue apoyada por 43 diputados, quienes optaron por darle continuidad a su gestión tras ser pieza clave en el control de las finanzas públicas. La Contraloría es un control externo y vamos a cumplir con lo que nos corresponde, pero también aquí recordar que cada parte haga lo que le corresponde, porque este es un tema de que los recursos públicos no son ilimitados. Es decir,
son restringidos. Entonces hay que hacer el mejor uso de esos fondos y estaremos atentos a que eso suceda de esa manera. La contralora Marta Acosta continuará su gestión hasta el 2028. Los diputados aprobaron el proyecto que exime a las municipalidades de la regla fiscal. Esto pese a la oposición de la Contraloría General de la República y del Banco Central. El proyecto de ley 21.922, ley para apoyar al contribuyente y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia por la pandemia COVID-19, contó con el visto bueno de las y los diputados y se aprobó en primer debate este 30 de abril. Así las cosas, las municipalidades quedaron eximidas de la regla fiscal en medio de la emergencia. Según los alcaldes, la aprobación de este proyecto es necesaria debido a que en los últimos días los gobiernos locales tuvieron una reducción millonaria en sus ingresos. Y esto es para poder mantener los servicios que damos las municipalidades: recolección de basura, agua, cementerios, limpieza de vías, espacios públicos, porque el problema lo vamos a tener muy grande y ya lo tenemos. Hay municipalidades que a este momento han dejado de percibir más de 800 millones de colones. La regla fiscal mete dentro de gasto corriente todo lo que son servicios, policía municipal, etcétera. Entonces, al estar limitado el crecimiento, nos impide poder. Por ejemplo, en el caso de San José, nosotros estamos promoviendo el repoblamiento de la ciudad. En 7 años ha aumentado la población como en 70,000 personas. Evidentemente, eso nos obliga a aumentar las frecuencias de los servicios, a mejorar la cobertura de los servicios municipales y de acuerdo a la regla fiscal, pues estamos limitados a hacerlo. El proyecto que se aprobó tuvo la oposición de la Contraloría General de la República por considerar que podría ser perjudicial para las finanzas públicas. Y nos habíamos manifestado en desacuerdo porque lo que pretenden, entre otras cosas, es exonerar definitivamente de la regla fiscal a las municipalidades. Entiendo que este quedó igual, pero no sé, nosotros si eso está así, pues seguimos en desacuerdo. Por su parte, el Banco Central también emitió un criterio negativo del proyecto, considerando que el mismo carece de criterios técnicos y no parece claramente orientado a mitigar los efectos de la pandemia, más bien traería consecuencias macroeconómicas perjudiciales para el país. Y el segundo debate al proyecto de usura quedó pendiente, esto por una consulta presentada ante la Sala Cuarta. Pese a que 2 diputados retiraron sus firmas de la consulta, el recurso solo cuenta con 9 de las firmas que se requieren. Patricia Villegas y Walter Muñoz del Partido Integración Nacional fueron los 2 diputados que a última hora retiraron sus firmas de la consulta de constitucionalidad que presentaron 11 legisladores este 29 de abril ante la Sala Cuarta. Según la oficina de prensa de la Sala Constitucional, pese al retiro de las firmas, ahora los magistrados deberán analizar si se admite o no la consulta. Los diputados independientes Ivonne Acuña y Eric Rodríguez, que promovieron la consulta, insisten en que este proyecto de ley debe analizarse antes de su votación en segundo debate. Lugar debe tener un beneficio para los costarricenses, que es lo que busca el espíritu de la ley, discusión de la cual fui parte. Lo que vendría a hacer es jugar en detrimento de su economía. ¿Por qué? Porque al establecer un tope tan bajo con un cálculo en la tasa que incluye un rubro de costo de riesgo, el porcentaje de costarricenses hoy en día que caerían como cliente riesgoso es más alto que el cálculo que habíamos hecho meses atrás. Nosotros lo hemos dividido como en 3 temas principales, la acción que es el principio de proporcionalidad con respecto a las penas, proporcionalidad y razonabilidad, igual los principios de libertad consagrados en nuestra Constitución política, con esta fijación de tasas, y el tercer punto que es importante es la parte técnica. Aquí se debe establecer un criterio técnico, no un criterio simplemente político. Por su parte, David Gurzón, del PLN, dice que posponer la votación perjudicará el bolsillo de los costarricenses, que pagan altos intereses en sus créditos. Como proponente del proyecto, considero que esta es una manera de querer atajar el proyecto para retrasarlo y que no entre en vigencia. Cada día son como 2.500 millones de colones que se cobran en tasas usurarias a los costarricenses. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los bufetes beneficiados en todo esto? ¿Quiénes son los bancos beneficiados en estos abusos contra los ciudadanos?
El proyecto de usura establece como tope máximo 39% el interés anual para los préstamos y tarjetas de crédito y 55% para los microcréditos, es decir, los inferiores a 675.000 colones. Y a las 7 de la noche con 43 minutos estamos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos. Quédese por ahí. Los 3 ticos que llegaron a Punta Arenas este jueves provenientes de un crucero ya fueron aislados y atendidos por personal de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE, creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE, creemos en vos. Durante 8 episodios, nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí, en la gran final de La Sazón que nos une. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, SINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. SINAR en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y SINAR Digital. No se lo pierda. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, proyecta un déficit financiero de 8.6% para este año, es decir, 2.4% más de lo que se estimaba antes de la pandemia. Este porcentaje se lograría a través de una serie de medidas como recortes al gasto y adquisición de recursos extraordinarios. De no ser así, el déficit alcanzaría el 10%. Pese a que el primer trimestre del 2020 el Ministerio de Hacienda registró el déficit primario más bajo en una década a través de la recaudación de impuestos y de recorte de gasto, la pandemia ha cambiado el panorama de recuperación de la economía del país. Las proyecciones de Hacienda en plena crisis por el COVID-19 son de un déficit financiero de 8.6% para este 2020, es decir, 2.4% más de lo que se estimaba a principio de año. Además, se prevé que la deuda pública alcanzará un 67% del Producto Interno Bruto y el déficit primario el 3.4%. Estas cifras se alcanzarían si se toma una serie de medidas planteadas por Hacienda que incluyen recortes al gasto y adquisición de recurso extraordinario. En el primer presupuesto extraordinario cortamos 74.000 millones de colones de gasto público. Eso ya se aprobó y ya está en proceso el corte. Eso nos reduce el déficit primario a los montos que ustedes ven ahí de menos 4.6 y el financiero menos 0.8. Ahí seguimos tratando de reducir el déficit, esta vez con ingresos sanos. En ese sentido, se le presentó a las y los diputados 3 proyectos de ley para generar ingresos que nos permitan atender la crisis
y al mismo tiempo no dejar que el déficit se nos escape. Según manifestó el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, las medidas para aplanar la curva por el COVID-19 le costarán al gobierno 975.000 millones de colones ante la contracción de la economía y la moratoria tributaria que se le ha otorgado al sector privado. El Ministerio de Hacienda cubrirá todas sus necesidades de financiamiento este año con un plan que incluye mercado interno y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Además, presentaron un proyecto de ley que pretende autorizar el uso de las ganancias extraordinarias de los precios del petróleo para financiar la atención de la emergencia, unos 28.000 millones de colones, así como 75.000 millones de colones del INSS y 140.000 millones de colones de Fonatel. Le presentaremos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para también de recorte de gasto público, para utilizar 140.000 millones de colones que se encuentran en recursos no ejecutados en Fonatel para que contribuyan a la situación fiscal de esta crisis, y el gobierno se compromete a cortar el gasto público por otros 70.000 millones de colones en medidas administrativas. Eso nos lleva hasta ahora a un déficit primario de menos 3.4 y a un déficit financiero de menos 8.6. Los datos que recientemente dio a conocer el Banco Central proyectan una caída del 3.6% del Producto Interno Bruto, considerada como la peor contracción desde la crisis de inicios de los 80. 3 costarricenses llegaron este jueves a Punta Arenas a bordo del navío Seven Seas Navigator. De inmediato fueron atendidos por miembros de la Caja Costarricense del Seguro Social, además del Ministerio de Migración y Extranjería. Los ticos deberán cumplir con el aislamiento respectivo como medida preventiva, según detalló el doctor Wilbur Díaz Cruz, director médico de la región Pacífico Central. Se conformó un equipo operativo integrado por personal médico del área de salud San Rafael de Punta Arenas para el tamizaje respiratorio por COVID-19, siguiendo protocolo establecido para la atención de personas que regresan del extranjero. Los pasajeros venían de Los Ángeles, de donde zarparon el 22 de abril pasado. En deportes, los 12 equipos de primera división aceptaron volver a entrenar a partir de mañana con la mente puesta en que la competencia oficial regrese antes del 17 de mayo. Luego de 2 días llenos de reuniones, el fútbol tico se alista para un esperado reinicio. Una reunión sostenida por casi 3 horas, los 12 equipos del campeonato nacional decidieron regresar a los entrenamientos a partir de este viernes 1 de mayo, indicación que emitió la UNAFUT en conjunto con la Federación Costarricense de Fútbol a inicios de semana. Los entrenamientos deberán de cumplir con todas las exigencias descritas en el protocolo avalado por las autoridades costarricenses. Luego de una fuerte diferencia de criterios por parte de los representantes del fútbol nacional, donde argumentaban factores económicos y comerciales y los votos estaban divididos en un 50%, ya que representaciones como San Carlos, Grecia, Guadalupe, Limón, la U, Universitarios y Cartaginés no estaban de acuerdo en regresar a las prácticas presenciales sin tener una fecha exacta de arranque del torneo. Sin embargo, este viernes 1 de mayo se retoman las prácticas y la esperanza es que el fútbol regrese a más tardar el próximo 17 de este mes. Aún jugándose domingo, miércoles de no empezarse este día, no alcanzarían las fechas para estar listos el próximo 28 de junio con el torneo finalizado. CONCACAF ha indicado que es el tiempo máximo que da a sus ligas afiliadas para concluir sus torneos o decidir sobre ellos. Este es un gran avance hacia el objetivo final, que sigue siendo reanudar el campeonato a puerta cerrada en el momento en que las autoridades del Ministerio de Salud así lo dispongan.
Con respecto al tema de los salarios de los jugadores y cuerpo técnico, el acuerdo tomado en unión con Asojupro, el mismo tenía un periodo como mínimo este jueves 30 de abril y como máximo el próximo 30 de junio. De momento, los clubes deben seguir cancelando los salarios de acuerdo a los montos establecidos, los cuales rigen durante el tiempo que permanezca el estado de emergencia producido por la pandemia. Es un convenio durante la pandemia, durante el torneo 2019-2020. ¿Qué quiere decir? Que si hoy dicen que ya no más torneos, ya se termina el convenio. Si ayer hubieran dicho eso, se termina el convenio. Si hace 15 días se termina eso, hubieran dicho el convenio se terminaba. ¿Me entiendes por qué? Porque ya no habría relación laboral para este año. Entonces, muchos que terminan contratos hubieran terminado hace 15 días, hoy o mañana. Los máximos jerarcas del fútbol estarán en constantes reuniones con las autoridades de salud para verificar el avance de la pandemia y poder encontrar la luz verde y arrancar con el torneo nacional. Con la intención de que el fútbol volviera, el gremio aprobó un estricto protocolo sanitario que incluye que los entrenamientos serán en 2 turnos de 14 jugadores, 7 en cada mitad de la cancha. Eso sí, deberá haber una distancia mínima de 2 metros entre cada jugador. Esta guía técnica fue presentada por Hernán Solano, ministro del Deporte, y Rodolfo Villalobos, presidente de la Fede Fútbol. En general, dice que cada club está en la obligación de nombrar al menos 3 responsables del cumplimiento de las medidas en conjunto con el médico. Ningún miembro del club podrá compartir el mismo medio de transporte al desplazarse de su casa a los entrenamientos o viceversa. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico deben presentarse con 30 minutos de anticipación para ser revisados y entrevistados por el médico. Inmediatamente de que se retire el último jugador del camerino, este deberá ser limpiado y desinfectado. Se entrenará con 14 jugadores a 2 grupos, pero si el tamaño de los camerinos no garantiza el distanciamiento de 2 metros entre los jugadores, se otorgará 2 camerinos a un solo grupo de 7 jugadores. Para esto, la UNAFUT estará realizando una exhaustiva inspección de los estadios. A partir de este viernes, UNAFUT hará una reinspección de los estadios con el fin de orientar a los clubes para el cumplimiento efectivo del indicado protocolo. Las máquinas de acondicionamiento físico deberán estar separadas por un mínimo de 2 metros y deberán ser debidamente desinfectadas. Con respecto a la hidratación, esta deberá ser individual y cada botella tendrá que estar etiquetada con el nombre del futbolista. Para los entrenamientos en cancha, los jugadores no podrán tener cruces entre ellos ni tampoco se podrán realizar ejercicios de contacto. Para los medios de comunicación, los entrenamientos están a puerta cerrada. Las noticias necesarias las generará el encargado de prensa de cada uno de los equipos. Hubo algunos clubes que se negaban al regreso de los entrenamientos, como Cartaginés, Universitarios, Limón, Grecia y San Carlos. Esto debido a que para algunos el regreso a entrenar bajo estas condiciones implica un gasto económico mayor al que significa seguir en pausa. Ahora se deberá esperar la evolución del COVID-19 en el país para que las autoridades le den luz verde al reinicio de las competencias. A las 7 de la noche con 56 minutos hacemos nuestro último corte en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Diseñemos nuestros propios carteles informativos sobre las medidas de higiene para prevenir el COVID-19 y compartámoslas. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Ahora el 13 te trae sus mañanas juguetonas entre semana. Podrás aprender y entretenerte con los mejores programas infantiles, divertidas historias, juegos y experimentos científicos, con amigos de toda Latinoamérica. Mañanas juguetonas, para los pequeños de la casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invitamos a disfrutar Vida y Esperanza Online, un concierto de Pascua en el que podrás disfrutar de la música de Senderos, Luis Mauricio Vargas, Crisia León, Ivania Mora, Álvaro Antonio, Oscar Rodríguez, Dosiel, Diana Silva, Billy Macís, Martín Valverde y desde Yuma, Arizona, Jessy de Mara.
Este sábado 2 de mayo por 13, Costa Rica Televisión. La limpieza profunda del automóvil es muy importante en este tiempo. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de mañana. También nos van a estar acompañando nuestras compañeras de ABC Familiar para que usted aprenda a realizar un inventario de esos recursos personales que tiene. Recuerde, 8 en punto de la mañana a través de 13 Costa Rica Televisión. Te invitamos a disfrutar Vida y Esperanza Online, un concierto de Pascua en el que podrás disfrutar de la música de Senderos, Luis Mauricio Vargas, Crisia León, Ivania Mora, Álvaro Antonio, Oscar Rodríguez, Dosiel, Diana Silva, Beli Macís, Martín Valverde y desde Yuma, Arizona, Jessy de Mara. Este sábado 2 de mayo por 13, Costa Rica Televisión. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Los lunes en Café Nacional y los sábados a las 10:30 en nuestras Mañanas Juguetonas. En 13, Costa Rica Televisión. Y a las 7 de la noche con 59 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos por habernos permitido acompañarlos en sus casas, en sus teléfonos, en sus computadoras. Nos esforzamos por ofrecer la información que usted necesita para estar actualizado. Al regreso de la pausa voy a conversar con la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, sobre la situación en los centros penales durante la pandemia. No se vaya, enseguida regresamos con mucho más. Cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias, donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente. Interdependence, una película que nos hará reflexionar. El jueves 30 de abril a las 9 de la noche y el domingo 3 de mayo a las 2:30 de la tarde. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Como indígenas, reconocemos los bosques como lugares sagrados que nos proveen de todo lo indispensable para vivir. Según nos cuentan nuestros abuelos, estos sitios están protegidos por los espíritus de nuestros ancestros. Sin embargo, todos estos recursos se encuentran amenazados en la actualidad. Documentales UNED, miércoles 9:30 de la noche y sábados 7 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. ¿Cómo se logra perseverar en la vida? ¿De dónde se saca valor? ¿De dónde se saca fuerza? El objetivo en sí mismo es una motivación. No es lo mismo hablar de perseverancia en una persona después de 50 años que hablarle de perseverancia a una persona de 10 años. Creo que los padres de familia hemos dejado de promover la lucha, la vida. Y eso es lo que hoy en día tiene tanto delincuente en la calle, tanta gente que ha desistido de sus sueños. Los domingos a las 10 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Recordemos que Xochimilco es una palabra náhuatl que significa lugar de la cementera de flores. Antes de 1300, que fue cuando llegaron los xochimilcas aquí, venía ya con el culto a la muerte.